Sistema gestor de base de datos. Los sistemas gestores de base de datos son software especializado en la administración de base de datos. Existen muchos en el mercado. Hay varias empresas que generan este tipo de software. Este tipo de software lo podemos encontrar de uso libre, es decir, no necesitamos realizar ningún pago para poder utilizarlo. Pero también existen muchos otros que forzosamente necesitan de un pago para que lo podamos utilizar. Un ejemplo de ellos es el desarrollado por Microsoft, SQL Server. Es un manejador de base de datos de pago. Necesitamos realizar un pago para poder utilizarlo. El que nosotros vamos a utilizar en este curso se llama PostgreSQL y es de código abierto. No necesitamos realizar ningún pago para poder utilizarlo. Las funciones que nos permite realizar un sistema gestor de base de datos son las siguientes. Podemos crear la base de datos con ellos. Podemos manipular el contenido de la base de datos, es decir, insertar registros, eliminar registros, actualizar registros. Todas las operaciones que nosotros necesitemos realizar con los datos se pueden realizar a través del sistema gestor de base de datos. Proporciona seguridad a los datos. Esto lo hace a través del control de usuarios, es decir, los permisos de usuarios. También nos maneja tipos de usuarios. No todos los usuarios son iguales y ahí cambian los privilegios de usuario. Hay algunos que pueden hacer determinadas tareas y otros que no las pueden realizar. De esta manera, el sistema gestor proporciona seguridad a los datos. Nos permite recuperar y restaurar datos en caso de fallas. Los sistemas gestores de base de datos los podemos clasificar en tres tipos. Primero, según el modelo de datos para el que fue creado: jerárquico, red y relacional, que es el sistema gestor de base de datos que estamos empleando para este curso, relacional. Por número de usuarios conectados, monousuario y multiusuario. Los monousuarios solamente aceptan una conexión a la vez. Si ya está un usuario conectado, no puede recibir más usuarios hasta que el usuario conectado se desconecte. Mientras que el multiusuario permite la conexión simultánea de muchos usuarios en el mismo momento o al mismo tiempo. Según su arquitectura, existen centralizados y distribuidos. Los centralizados están diseñados para dar mantenimiento a una base de datos almacenada en un mismo equipo de cómputo o un mismo servidor, mientras que los distribuidos están diseñados para soportar bases de datos que están almacenadas en distintos equipos. Un sistema gestor de base de datos está compuesto por tres niveles: el nivel físico, el nivel lógico y su interfaz gráfica. El nivel físico es realmente el hardware donde está almacenada la base de datos, es decir, el propio servidor o la propia computadora donde está almacenado el sistema gestor de base de datos. El nivel lógico hace referencia al lenguaje de consulta que utilizamos para la manipulación de los datos o para crear la estructura de los datos. Mientras que la interfaz gráfica son todas aquellas ventanas o lo que vemos en nuestra pantalla del computador a la hora de abrir el sistema gestor de base de datos. Un sistema gestor de base de datos actúa como un servidor, utilizando el modelo cliente-servidor. Como ya les habíamos explicado en un video anterior en el concepto de base de datos, el modelo cliente-servidor actúa de la siguiente manera. Un cliente se le llama a un usuario final, o sea, una aplicación o un programa que se quiere conectar al servidor de base de datos. Este se conecta a través de una petición y esta petición la realiza a través del lenguaje SQL. El servidor acepta la petición y da respuesta a esa petición enviando la información que el usuario o cliente en este caso le está solicitando. En el caso del administrador, el administrador se va a comunicar con el sistema gestor de base de datos por medio de la interfaz gráfica del sistema gestor de base de datos y también haciendo uso del SQL o lenguaje SQL. De igual manera, el administrador va a enviar una petición al servidor de base de datos
y el sistema gestor de base de datos va a responder esa petición enviando la información que el administrador solicite o ejecutando los comandos o las acciones que el administrador necesite ejecutar. En el próximo video vamos a utilizar el diagrama entidad-relación que ya realizamos en un video anterior. Ese diagrama entidad-relación lo vamos a transformar en una base de datos real utilizando PostgreSQL como sistema gestor de base de datos.